buenas tardes. Quienes integramos el grupo interdisciplinario Ciudades Turísticas, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio, un espacio de análisis y de crítica hacia todos los temas que convergen en el estudio del turismo en México y en el mundo. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la plática que impartirá el doctor Alfonso González Damián y que se titula Dos ideas sobre la construcción social de narrativas hegemónicas, turismo contra delincuencia de cuello blanco. Sin duda va a ser un tema de mucho interés, en el cual, además de la destacada participación del doctor González Damián, tendremos comentarios al final de algunos de los miembros de este grupo interdisciplinario. Les pedimos a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión que a partir del chat de nuestro canal de YouTube puedan vertir todos sus comentarios, sus dudas, las cuales serán respondidas a la brevedad posible. Les agradecemos mucho su atención y le pido a la doctora Lorena Medina nos haga favor de leer la semblanza de vida del doctor Alfonso González Damián. Muchas gracias, bienvenidos todos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, doctor Jorge López. Y a continuación, con mucho gusto, les compartiré una muy breve semblanza de nuestro invitado de hoy. Alfonso González Damián, nacido en la Ciudad de México y residente de la isla de Cozumel desde hace 13 años. Cuenta con estudios y experiencia en turismo, sociología, administración, sostenibilidad, gastronomía, historia, metodologías cualitativas, estadística, informática y Big Data. Es licenciado en Turismo y maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios Socioambientales del Turismo y miembro activo de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AC, de la Red Latinoamericana de Investigadores del Desarrollo y Turismo, del Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado, del Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas, de la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo y de la comunidad virtual #Turismo Receipt. Sus actividades de investigación se enfocan en la construcción social de experiencias de turismo y gastronomía, el capital social y el buen vivir hacia sociedades anfitrionas sostenibles. Temáticas sobre las que ha publicado diversos artículos, libros y capítulos en textos académicos y científicos y que ha divulgado a través de conferencias, talleres y seminarios de carácter local en Cozumel, nacional en México e internacional principalmente en el ámbito latinoamericano. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cozumel, y se desempeña como consultor senior en Proyecto ETIC México. Bien, esto es un poco de la amplia trayectoria del doctor Alfonso González Damián, quien nos honra en el conversatorio virtual de esta tarde. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lorena Medina, por la lectura de la semblanza de vida del doctor González Damián. Y así, sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra a nuestro expositor del día de hoy, esperando que sea de su agrado. Adelante, Alfonso. Bienvenido. Alfonso, en 3, 2, 1. Adelante, Alfonso. Hola, muy buenas noches, buenas tardes para los distintos horarios. Muchas gracias por la invitación. La verdad, Jorge, no tengo claro si la idea es que comparta algo en pantalla para que no solamente me vea yo, pero pues, o solamente la plática. Como tú quieras, si quieres presentar algo, puedes hacerlo. Si quieres la plática, como tú quieras. Bueno, voy a presentar algo nada más para que no esté nada más yo en cuadro. Nada más que me facilitas, me habilitas para poder compartir. Ese es en donde, Moni. Acá te ayudo. Ok, ¿es en compartir pantalla?
No, yo ya no tengo privilegios. Está como una ruedita, Ajá. y dice un menú. Dice un participante, varios participantes pueden compartir pantalla. Ese, ajá. A ver, ¿ya puedes? Eso de Ya ya, se puede, ya eso de se ya puede. puedes, se yo medio complicado. ¿Ya puedes compartir? Ok, compartir sí. Ok. Vamos a ver. Listo. ¿Sí lo ven? Sí. Perfectamente, bueno. Bueno, el tema que traigo le llamé 2 ideas sobre la construcción social de narrativas hegemónicas en México. Turismo versus delincuencia de cuello blanco. Y bueno, aquí hacer solamente esa advertencia que estoy poniendo ahí, que son en realidad ideas, no es en realidad algo sobre lo cual yo esté trabajando o tenga por ahí algún producto más acabado. Más bien, un poco la idea es plantearlos a nivel de reflexión, plantear estas ideas a nivel de reflexión y bueno, pues un poco escucharles sus reacciones y ver si esto puede llevarnos a algún lugar o nos puede pues permitir pensar en algo para construir más adelante, ¿verdad? Bueno, la ruta que tengo propuesta para la conversación la dividí en 3 partes. Procuraré no excederme de la media hora. La primera de ellas le llamé la construcción social de narrativas hegemónicas. Y bueno, pues es un planteamiento desde una argumentación de la teoría de las representaciones sociales, con cierto giro que le estoy dando hacia el construccionismo social, que es desde el que básicamente construyo mis trabajos. Y posteriormente las otras 2 partes en donde ya expondré estas 2 ideas que les traigo. Como dije, apenas es un esbozo de ambas. Primero, algunas narrativas sobre el turismo en México y después algunas narrativas sobre la delincuencia de cuello blanco en México. Sobre la construcción social de narrativas. A ver, las narrativas socialmente compartidas podemos identificarlas en el lenguaje coloquial con lo que la gente dice, lo que todo el mundo dice, ¿no? Y tienen origen en lo que podemos denominar pues como coordenadas de referencia, representaciones sociales. Sin embargo, para darles esa cualidad de narrativas, se espera que, aunque se pueden expresar en la forma de frases cortas o inclusive de una palabra, lo cierto es que detrás de esas expresiones o de esas palabras subyace una historia en la que aparecen personajes estereotípicos, arquetípicos, que juegan un papel, tienen un rol, ya sea de héroes o de villanos, y que atraviesan por situaciones que les relaciona entre ellos en puntos climáticos, con desenlaces supuestos, imaginados o anticipados, y cuando la narrativa alude a situaciones o hechos en marcha, pues sin resolver, digamos, como una narrativa en un continuo. Ahora, desde la perspectiva de las representaciones sociales, las narrativas tienen un elemento que proviene de quienes detentan el poder hegemónico. Los representantes del Estado, los líderes de opinión, los influencers, etcétera. Pero a la vez contienen otro elemento que proviene de la reproducción internalizada en cada individuo de ese discurso, a partir de una interpretación personal situada en un aquí y ahora específico, que a la vez es producto objetivo y material de un devenir histórico, político, social y cultural. Es decir, es producto objetivo de un sistema, ya lo entendamos desde lo estructural, ideológico o comunicativo. Las representaciones sociales, entonces, con esos elementos se producen de manera dialéctica, a la vez desde arriba y desde abajo, pero siempre atravesando un tamiz en lo personal, en lo individual, en cada persona. Ese tamiz que se produce en cada persona puede ser alienado o bien consciente y con cierta resistencia. Es decir, no necesariamente implica una aceptación, digamos, dócil de ese discurso.
en un continuo que es también producto de una historia personal y de la exposición individual a distintos referentes y acervos de conocimiento compartidos en su entorno inmediato. En ese sentido, el posicionamiento que cada persona toma frente a esos discursos no le podríamos llamar ni mucho menos estático, pero tampoco totalmente independiente, es decir, tiene las dos condiciones de manera simultánea. No obstante, esa movilidad o dinámica que le caracteriza, pues le hace volátil y esa volatilidad aparece pues como peligrosa o riesgosa para el propio sistema. Y por ello es que el propio sistema, con la finalidad de atenuar, mitigar o controlar la peligrosidad de la reconstrucción individual de las representaciones sociales, hace uso de un aparato ideológico para establecer estrategias deliberadas de información o desinformación y repetición reiterada del discurso oficializado, para lo que se coliga con los medios de comunicación masivos y actualmente, sobre todo, con la viralización en redes sociales. En este sentido, las representaciones sociales, a pesar de ser construcciones sociales, situadas en el aquí y ahora localizado, o también comunalizado, o incluso individualizado, personalizado, revelan o son capaces de hacernos advertir al examinarlas la intencionalidad hegemónica del poder. Ahora bien, al examinar las representaciones sociales, en tanto construcciones sociales, en este planteamiento que estoy haciendo, sobre todo alineado con lo que proponen Berger y Luckmann, se sabe que se producen en dos sentidos, que en la práctica, en la cotidianidad, se reproducen simultáneamente en los que llamamos momentos de interacción interpersonal, es decir, en las relaciones sociales, en dos procesos que ellos denominan objetivación, que incluye la institucionalización y la legitimación, y subjetivación, que incluye la socialización, internalización y la formación de identidad. Y lo hacen además en modo dialéctico, interdependiente y también podríamos llamarle intercausal. La institucionalización y la legitimación son procesos de largo plazo que requieren de una repetición transgeneracional de esas verdades provenientes del discurso o de la interpretación de la realidad, desde posicionamientos que a la larga aparecen para los individuos como objetivos, como si fueran inamovibles, ¿no? Materiales totalmente, que nos anteceden como individuos en existencia y que seguramente nos van a sobrevivir después de que nos vayamos. En ese sentido, se objetivizan. Se materializan entonces en el discurso en afirmaciones del tipo la gente opina, ¿no? O todo el mundo sabe, o así es como debe ser, o todos sabemos que es así, aunque no queramos. Ese tipo de formas de expresión o afirmaciones nos dejan ver que ahí detrás hay esa construcción, digamos, materializada del discurso, ¿no? Y se institucionaliza en términos de que adquiere materialidad en la forma de organizaciones colectivas que resguardan su sentido, como escuelas, hospitales, el propio gobierno, y que adquieren también una legitimidad que llega a ser percibida por los individuos como si fuera natural o incuestionable. Sí quiero decir aquí que no perdamos de vista que esta legitimidad es construida mediante la repetición transgeneracional, sin otro fundamento entonces que la propia reiteración. En ese sentido, las instituciones dependen para su existencia de su legitimación, y esa legitimación depende de la reiteración permanente, esto es, de su representación social mediada por el discurso colectivamente construido. Pero también sabemos que este discurso que es colectivamente construido tiene que ser o es más bien incentivado, dirigido desde el poder hegemónico. Ahora, yo diría, pues no todo está perdido, ¿no? Es decir, no quedamos ahí atravesados con esta reproducción social del discurso hegemónico. En realidad, estos procesos de objetivación y subjetivación pueden romperse en cualquier momento. Literalmente, cuando el individuo se cuestiona, ¿no? O pone, yo diría, entre comillas, el devenir de la realidad social cotidiana y se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? En esa
en esa posición que Alfred Schutz llamaba el epogé, como posicionamiento para descubrir la realidad social tal como es. Y entonces, al romperse ese devenir, al preguntarse qué está sucediendo aquí, el individuo goza de momentos liberadores, en los cuales, al menos en pensamiento, el cual también puede devenir en acción, se opone, cuestiona, pone en suspenso y es capaz entonces de resistir el embate del sistema. Esta es una de las razones por las que personalmente me declaro construccionista crítico, ¿no? Siguiendo a Diane-Marie Hoskin y su propuesta de construccionismo al que llama relacional, en donde justamente desde lo subjetivo pues podemos encontrar una cierta liberación, ¿no? El proceso de subjetivación, por su parte, es la condición que a nivel personal reproduce ese discurso generalizado, ese saber colectivo y esa institucionalidad en el conocimiento personal individualizado, en lo que otros autores llaman conciencia, ¿no? O el yo consciente. Para que el ser individual se construya a sí mismo como ser social, ha de acoplar su sentipensar a las construcciones sociales objetivadas, legitimadas e institucionalizadas, ya sea por acuerdo, por conocimiento o ignorancia, o también por acoplamiento o por descuido, ¿no? Y sucede mediante los procesos de socialización primaria y secundaria, que se dan en la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Desde pequeños, pues viene ese proceso de institucionalización, de ir asumiendo, construyendo, reconstruyendo el discurso en el ser individual. Y al convertirse en ciudadanos de pleno derecho, esa socialización pues es lo que da la posibilidad de participar en las instituciones legítimas o legitimadas de la sociedad. La socialización entonces, siguiendo nuevamente a Berger y Luhmann, es un proceso permanente que es internalizado, asumido, comprendido y aceptado, aunque no lo sea de manera consciente, y es orientador de la conducta personal en lo cotidiano. Y se parte de una identidad a la que se adscribe o nos adscribimos para ser no solo personas humanas, sino ciudadanos como tal, seres sociales colectivos, mexicanos, quintanarroenses, mexiquenses, sinaloenses, jaliscienses, etcétera, chilangobandas, ¿no? Pero a la vez, los procesos de internalización tienen graves problemas para suceder de manera directa, pues la humanidad tiende, y sobre todo en ciertas edades, a la rebelión, ¿no? Los adolescentes son el mejor ejemplo, a cuestionar a la autoridad, ¿no? A salirse del camino para recorrer la vereda, a no aceptar sin cuestionar y a ponerse a dudar, en suma. Y por ello, a lo largo de la historia, pues el poder ha encontrado estrategias que hoy vemos de suma sofisticación para acceder a las profundidades mentales con objeto de programar el pensamiento, ¿no? En lo que juegan un papel sumamente relevante tanto las escuelas oficiales, oficializadas, que tienen esa formación institucionalizada, pero también la religión organizada, los medios de comunicación en la sociedad moderna, los de entretenimiento, ¿no? El cine, las series, la televisión, la cultura en ese marco, o vista desde ese lado, pues es también un medio de control social. En ese vector, el control emotivo juega un papel central y en ellos el miedo a la muerte, a la detención, al infierno, ¿no? O a la condena eterna, al sufrimiento personal o al de los seres queridos. Y por el otro lado, las recompensas exageradas como el placer estético, carnal, el goce eudaimónico, exacerbado, la conexión espiritual con las metacogniciones son o se posicionan como, en conjunto con los castigos, esos referentes que yo llamaría utópicos o idealizados, ¿no? Que gobiernan las decisiones en un nivel automatizado e inmediato en la cotidianidad, en lo que no nos detenemos a pensar y simplemente actuamos. El control, entonces, desde el poder, se sabe a sí mismo necesario, pero que tiene que actuar de manera sutil, ¿no? Pues con cualquier acción burda, pues se revela, o sea, es detectado y por lo tanto, pues corre el riesgo de ser ridiculizado por falso, por equívoco o por errado, ¿no? Y sin embargo, y por esas mismas razones,
yo diría que no es creíble que no existan esfuerzos deliberados desde los grupos hegemónicos por producir y mantener las representaciones sociales funcionales con el poder, ¿no? Mediante la creación de diversos discursos confluyentes, distribuidos desde diversos ángulos y por múltiples agentes, de entre aquellos que resultan acoplados al sistema y por lo tanto capaces de despojar a la realidad social de otros sentidos que no les sean funcionales. De manera entonces que se tornan en representaciones hegemónicas incontestadas. Por ello, pues yo aquí quiero lanzar una invitación, ¿no?, a la deconstrucción de las narrativas, a examinarlas en esa condición epogé que nos decía Schutz, que nos permita reconocer la forma en la que han sido construidas y asomarnos, al menos en un atisbo, a la intencionalidad desde el poder que ha construido tal construcción. Y para ello, pues es que quiero argumentar sobre estas dos ideas, ¿no? La primera, el turismo como narrativa socialmente construida en el caso de México, sobre la cual estoy seguro de que estaremos muy de acuerdo, dado el posicionamiento crítico de este grupo respecto al objeto de interés sobre el que trabajamos, pero también quiero presentar una idea que yo siento un tanto arriesgada, al menos así la preveo, como lo es la narrativa socialmente construida en México en torno a la delincuencia de cuello blanco en general, pero específicamente sobre aquella que hemos etiquetado colectivamente como corrupción. Bueno, el turismo en la narrativa construida socialmente, ¿no? Esta idea de que tenemos en general en México de que viajar es un lujo, ¿no? Y que solamente quienes tienen capacidad económica elevada, pues son quienes pueden viajar, ¿no? Y entonces son realmente los que están invitados a hacer turismo. Y para los demás, pues implica darse el lujo, ¿no?, de salir de viaje. Ahí me llamó mucho la atención cómo incluso desde las instituciones, ¿no?, se sataniza el turismo académico, ¿no? Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, cuando los académicos se nos ocurre irnos a un congreso y pedir ayuda o pedir apoyo, pues la respuesta es no, porque vas de turismo académico y pues no, el turismo es un lujo y pues el Estado no está para subvencionar lujos, ¿no? La narrativa de que el turismo produce riqueza y progreso, que está pues totalmente imbuida no solamente en el discurso oficial, sino pues la podemos escuchar, sobre todo acá en sitios de destino turístico, como en Cozumel, seguramente allá en Puerto Vallarta sucede, en Cancún estoy seguro de que también, de que pues eso, que el turismo sirve para producir riqueza y progreso, ¿no? Independientemente de que a nosotros no nos esté dejando nada, o más problemas que otra cosa, pero así se dice del turismo, ¿no? Entonces el turismo es bueno, dado que genera empleos, y pues los mexicanos necesitamos empleo, ¿no? Digo, no sé si lo necesitemos, pero al menos eso es lo que está en el discurso, ¿no? Y aquí, bueno, pues, ¿quiénes son los héroes, no? Básicamente, pues, los héroes son esos turistas que tienen la posibilidad de darse el lujo, ¿no? Y de traernos bienes o beneficios económicos y darnos empleo. Los empresarios del turismo, por supuesto, se convierten en los grandes héroes. Y también, en una partecita, pues, el gobierno, que es capaz de promover la actividad turística como, pues, un mecanismo para el desarrollo, ¿no? Y bueno, los villanos en esa panorámica, pues serían quienes impiden la movilidad turística, ¿no? Quienes roban o agreden al turista, o quienes abusan del inversionista en turismo, o quienes limitan el desarrollo del turismo, ¿no? Ahí entran todos los grupos ecologistas, ambientalistas y otros istas, ¿no? Ya desde feministas, sindicalistas, pero también la delincuencia organizada que cobra derecho de piso, etcétera. Ahora, ¿qué hay detrás de esta narrativa? Pensemos en una deconstrucción de esta narrativa para identificar por una parte sus rasgos provenientes del discurso del poder y al tiempo, pues, escapar del ciclo objetivación-subjetivación en marcha. ¿Quién se beneficia de esta narrativa y cómo? Bueno, pues yo plantearía que es el capital, ¿no? El gran capital es el que sale más beneficiado, específicamente el más poderoso. Es indudable que en la balanza turística siempre hay ganadores y perdedores, o mejor dicho, tal vez ganadores gruesos y ganadores menores, como en cualquier otra actividad económica, y pues son los más grandes quienes también se llevan la mayor y mejor tajada de ese pastel, ¿no?
controlan los recursos de manera suficiente como para activar y desactivar destinos, poner de moda rutas, luego desaparecerlas, son capaces de generar demanda por sí mismos, y no son corporativos que se dediquen exclusivamente al turismo, ¿no? Son grupos de inversiones y financieras que manejan portafolios de inversión en distintos sectores económicos, siendo el turismo solamente una entre otras dentro de sus carteras de inversión, ¿no? ¿Y de dónde proviene esta narrativa y cómo opera? La narrativa de las bondades económicas del turismo, sabemos quienes lo estudiamos, desde el siglo pasado han sido incentivadas desde las organizaciones internacionales y han sido replicadas o reaplicadas, diría yo, adoptadas y reconfiguradas al entendimiento nacional por el Estado, el aparato gubernamental en conjunto, y distribuidas mediante diversos mecanismos a través de instrumentos de política pública, reglamentación y leyes, incentivos fiscales, campañas publicitarias y, por supuesto, también en la reproducción del discurso en escuelas y universidades y también en las empresas, tanto turísticas como no turísticas, ¿no? Ahora, en esta narrativa, ¿qué es lo que se dice y qué se omite? Bueno, es claro que se omite mencionar que los costos de muchos de los impactos negativos de la actividad en las comunidades receptoras son absorbidos por ellas y pasan factura, como en toda actividad económica, a las personas más desfavorecidas, a los pobres y marginales. Y bueno, tampoco cumple cabalmente con la creación de empleos dignos, ¿no? Y mucho menos con una justa distribución de la riqueza generada, que además, en el caso de México, no necesariamente va a parar a las cuentas nacionales. Se omite también que viajar, siendo un lujo, es deseable para todos. Por lo tanto, en cuanto deseo, solamente como deseo, pues sería sumamente democrático, ¿no? Pero en la práctica, en esa misma lógica del lujo, debe de ser exclusivo, ¿no? Para que siga siendo un lujo, tiene que ser exclusivo, accesible solo para la élite, o bien para quien tras grandes esfuerzos y limitaciones puede hacerse de un momento de acceso al lujo, ¿no? Para practicarlo al menos una vez en la vida o una vez al año, ¿no? Endeudándose y demás, pero sin que pierda ese brillo de ser un lujo el viajar, ¿no? Y se omite también que es un hecho entendido que trabajar en la industria del turismo permite convivir con turistas, pero pocas veces o nunca en realidad ser turista, ni mucho menos gozar de los lujos de viajar, ¿no? Al menos de esos lujos que forman parte de la narrativa y que no necesariamente tendrían que ser parte de la experiencia viajera. Y bueno, ¿cómo se reproduce esta narrativa? Bueno, lo interesante en estas narrativas es que con el tiempo pasan a formar parte del saber colectivo y parecen formar parte de un entendimiento cotidiano que resulta invariable y compartido por todos, ¿no? Y va desapareciendo, al menos va difuminando su vinculación con el poder hegemónico. De allí que resulte tan convincente y aparentemente tan indestructible. ¿Y qué pasaría si nos detenemos y pensamos o imaginamos un turismo que no sea de lujo, ¿no? Que no necesariamente implique viajar o que no lo implique a grandes distancias, ¿no? Que no esté pensado para generar empleos miserables y cuyo impacto en lo ambiental, sociocultural y económico sea tan pequeño que no le hagan el monstruo que hoy conocemos. Simplemente pensarlo, imaginarlo, me parece que puede ser liberador, ¿no? Me paso a la otra idea, ¿no? La de los delitos de cuello blanco en la narrativa construida socialmente. En el estado actual de la discusión en ciencias sociales, se puede decir que difícilmente alguien tomaría en serio el supuesto de que el fenómeno criminal es una realidad inexorable e independiente del punto de vista del observador. Sin embargo, lo criminal, y a pesar de ello, lo criminal aún se piensa y se estudia desde las ciencias sociales como un hecho social. Esto es desde un ángulo muy positivista, le llamaría. Se le estudia en términos cuantitativos para medir sus dimensiones, sus efectos verificables. Dice Guerra, hablando en general de la delincuencia, que es quizá una de las metáforas más desafortunadas en la narrativa hegemónica sobre lo criminal, es la del tejido social, entre comillas,
donde se concibe el tema de la criminalidad como un problema de desestructuración de la sociedad, y en donde lo criminal no es una manifestación de lo social, sino una desviación, ¿no? Un problema de seguridad, de política económica o de impunidad, es decir, como si la criminalidad no fuera también producto y parte de la propia sociedad en la que se produce. Es posible, sin embargo, reconocer que una parte importante de las investigaciones actuales sobre el fenómeno criminal se levantan sobre la narrativa hegemónica desde el Estado para describir al crimen, a sus formas de organización y a los sujetos que lo integran con categorías moralistas, ¿no? Es decir, son los malos, con categorías jurídicas, son delincuentes, y políticas, son los enemigos, ¿no? En este mismo marco, bueno, pues en particular ya hablando sobre los delitos de cuello blanco, quisiera allí nada más un pequeño paréntesis para decir a qué se le denomina delito de cuello blanco. Bueno, pues son aquellos delitos de carácter principalmente económico que se realizan sin aparente contacto delictivo con las personas, ¿no? Y son perpetrados por miembros de la clase acomodada, o al menos con un cierto nivel educativo, y que gozan de una cierta respetabilidad por la posición social que ocupan, pero que resultan socialmente dañinos estos delitos. Es decir, el daño para considerarse delitos de cuello blanco debe ser de cierta envergadura, ¿no? Con costo económico, fiscal, social, moral elevado. Algunos ejemplos de delitos de cuello blanco pues son el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, el peculado, la malversación de fondos y también incluso la participación en la delincuencia organizada por parte de estos miembros, digamos, encumbrados de la sociedad. La denominación, aquí muy rapidito, para no comerme el tiempo, la denominación de cuello blanco surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando en la época, en la primera etapa de la gran industrialización de los Estados Unidos, se llegó a una división del trabajo social tal que permitió la presencia de grandes cantidades de ejecutivos en las empresas, vestidos literalmente con camisas de cuello blanco, frente al tradicional obrero, vestido con su mono de trabajo de cuello azul, ¿no? Y entonces se distinguió así a los ejecutivos, pues son los de cuello blanco, los encumbrados, y los obreros, pues son los de cuello azul, ¿no? Los proletarios. En México, bueno, esta denominación pues se ha difundido a lo largo y ancho del planeta, y bueno, en México se puede afirmar, y sobre todo en tiempo reciente, que las narrativas más populares sobre este tipo de delitos han tomado el nombre de corrupción, tal cual, ¿no? Y se han adjudicado, y eso es lo interesante, casi exclusivamente a los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Se tipifican en México 5 manifestaciones de la corrupción: el soborno y su contraparte el cohecho, el peculado, el fraude, la extorsión y el favoritismo, también conocido como clientelismo o tráfico de influencias. Aroca nos plantea que puede haber 3 tipos de corrupción: la blanca, la negra y la gris. En la negra, le denominaríamos así cuando todos en la sociedad estamos de acuerdo en que se ha cometido un acto de corrupción. En la blanca, una gran mayoría de los integrantes de la sociedad coincidimos en que, aunque haya sucedido un hecho de los que dije antes, pero no lo reconocemos como tal, y que coincidimos en que no hay corrupción, pues entonces es corrupción blanca. Pero también hay una corrupción gris, en donde hay desacuerdo entre distintos sectores de la sociedad, es decir, algunos señalan que hay corrupción y otros dicen que no la hay, ¿no? En ese marco, en ese juego que tenemos en México sobre la corrupción y las narrativas que nos encontramos, algunas están, aquí pongo algunas, ¿no? La de que todo político es corrupto, ¿no? Así como si eres político y te dedicas a la política, pues es que eres corrompible, ¿no? O corrupto en ciernes, o un corrupto no descubierto, ¿no? O ya en el peor de los casos, sí, un corrupto que ya te descubrieron y te capturaron, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que entonces suponemos que si no hay una captura, pues entonces no hay delito, ¿no?
porque entonces lo contrario implicaría que todos los políticos tendrían que estar encerrados. En cuanto alguien dijera, yo quiero ser político, vas para adentro, ¿no? Pero no, solamente aquellos a los que efectivamente se les demuestra todo el imaginario que está detrás de esta narrativa, ¿no? Otra, el que no tranza no avanza, ¿no? También sinónimo de que si quieres sobresalir, pues has de ser corrupto, y lo que en la narrativa implica que todo político encumbrado, pues es hábil en la tranza, ¿no? Se convierten en una suerte de Robin Hood neoliberales, ¿no? Donde roban al que pueden para salir de pobres. Una que surgió sobre todo a final del siglo pasado, la corrupción somos todos, ¿no? En esa narrativa de que todos los mexicanos nacimos derrotados por un sistema inamovible y por lo tanto no nos queda otra más que formar parte de él, ¿no? Eso sí, quejándonos todo el tiempo de es que son todos corruptos y me están sacando dinero. Pero eso sí, el día que me toca a mí estar en posición de poder, entonces ahí sí que se abran los cajones para mi beneficio, ¿no? O expresiones, ¿no?, que son también muy comunes, no me voy a detener tanto para avanzar aquí en la plática. Cómo nos arreglamos, ¿no? El que gandalla no batalla, si me ayudas te ayudo. Esta que nos gusta mucho, el año de Hidalgo, ¿no? De que, ¿por qué? Pues porque chingue su madre el que deje algo, ¿no? O ya el de Carranza, porque el de Hidalgo ya no alcanza, ¿no? Luchamos contra la corrupción, este es bastante nuevo, luchamos contra la corrupción porque es el peor mal que nos aqueja, y los corruptos, políticos corruptos son herencia de los gobiernos anteriores y contra los que todos los días nos seguimos enfrentando. Bueno, ¿quiénes son los héroes y villanos? Creo que resulta bastante claro que quien roba al pueblo desde el gobierno pues es corrupto, y la corrupción es una clase especial de delincuencia de cuello blanco, cuando es grande el daño, y cuando no es elevado el daño, pues no se toma como delincuencia, ¿no? Pues de ahí el que roba poquito, pues no es corrupto, ¿no? Quien roba a la empresa, pues es un delincuente, por otro lado, pero si la empresa le roba al pueblo con sus malas prácticas, no es delincuente, es capitalista y es un buen negocio, ¿no? Quien roba mucho al pueblo, pues es delincuente, pero si el gobierno en general roba o bien no hace un uso transparente y adecuado de los recursos, pues no es porque sea corrupto, sino es por usos y costumbres, ¿no? Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Qué hay detrás entonces de esa narrativa? Vamos a intentar deconstruir un poquito, ¿no? ¿Quién se beneficia de ella y cómo? Otra vez, igual que diría yo, que en el caso de la narrativa de turismo, pues el beneficiado es el gran capital, ¿no? En dos sentidos. Por una parte, consigue que la atención sobre este tipo de delitos se centre hasta de manera absurda en el actuar de los servidores públicos, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿y dónde quedan los delincuentes que lesionan al capital privado? Y por la otra, también se beneficia porque permite que de tiempo en tiempo se consigan algunos, yo le llamaría escapes de presión, cuando se captura a algún corrupto caído en desgracia, ¿no? Al enemigo político, pues se le tacha de corrupto, se le encuentra todo lo que hizo, se le demuestra que era corrupto y que todos ya sabíamos, pero ahora lo demostramos, y entonces hay una especie de escape, ¿no? Ya tenemos a los villanos. Desde una mirada un tanto más conspirativa, entonces permite mantener controlados a los gobernantes como aparato estatal, con la permanente amenaza de sacar sus trapos sucios, ¿no? ¿De dónde proviene y cómo opera? Bueno, el discurso anticorrupción en México tiene décadas presente en el lenguaje popular, y es claro que ha sido asumido desde sus planteamientos aparentemente críticos del sistema, pero que en su origen obedecieron más bien a ajustes de cuentas entre grupos políticos. Ya en el siglo XXI hay una tendencia global, proveniente también de organismos internacionales, de luchar contra la corrupción, como sucede en los gobiernos, especialmente en los países en desarrollo, los más pobres, en los que se señala la gran brecha entre ricos y pobres, especialmente cuando los ricos son también los individuos en el poder de gobierno, digamos. Y nótese que en estos señalamientos no se les critica la riqueza, sino el hecho de haberla obtenido de manera ilícita en su actuar como gobernantes.
y la parte que proviene que ellos tienen de su riqueza, que proviene de sus negocios, los ubica en las listas de Forbes, ¿no? Como millonarios admirados, tienen esa doble cara. Bueno, ¿qué se dice y qué se omite en esta narrativa? Evidentemente se omite que la corrupción no se da de manera exclusiva entre gobernantes o políticos, que además es una práctica reconocida como parte de un sistema en el que importa más la apariencia y la mesura como límite que el hecho mismo del despojo. Esto último también invisibiliza que el verdadero despojo de fondo lo lleva a cabo impunemente la empresa capitalista, ¿no? Especialmente las más poderosas y con menor respeto a las leyes, que desconocen el compromiso con el cuidado del ambiente, que muestran abierto desprecio por la mano de obra, etc., ¿no? Particularmente cuando se enarbola el combate a la corrupción como heroicidad de las acciones gubernamentales contra algunos enemigos políticos o corruptos caídos de la gracia del poder, se omite plantear que el encarcelamiento de un corrupto pues no acaba con la corrupción, ¿no? O sea, es solamente ese corrupto el que se encarcela y se acabó. Y bueno, esta narrativa sobre la corrupción, pues también está muy, pues ya involucrada, digamos, imbuida, embebida en la cultura popular mexicana, ¿no? Hay por ahí un trabajo de Tape y Tobar y Salpa, que lo relacionan incluso con refranes, ¿no? Relacionados con la corrupción, y por ahí hicieron una encuesta, aquí les muestro nada más un poquito de sus resultados, nada más como ejemplificación. En donde ellos les preguntaron en esa encuesta si consideraban que ese refrán hacía alusión a corrupción o no lo hacía, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, el que no tranza no avanza, el 96% dijo que sí, pero el 4% dijo que no, que eso no está relacionado con la corrupción. Y llama la atención otros, por ejemplo, de abajo de la lista, la ocasión hace al ladrón, el 75% sí lo relacionaron con corrupción, pero el 25% no, es decir, una cuarta parte de la población pues no ve nada de corrupción en eso, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, una situación similar, ¿no? Es como la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, o sea, todo este tipo de refranes que son usuales en nuestra cultura como mexicanos, pues nos dejan entrever que esta narrativa pues ya forma parte, digamos, la sentimos como si fuera natural, cuando con la argumentación desde la cual partí, pues me parece que no tendría por qué serlo, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido podríamos pensar o imaginar una condición en donde fuéramos capaces de encontrar la verdadera problemática que pueden representar los delitos de cuello blanco y no quedarnos solamente con esta mascarada que yo la estoy viendo así como que en la que se ha convertido el combate a la corrupción. Y ojo, no estoy queriendo defender a la corrupción como tal y todos seamos corruptos, ¿no? No, o sea, más bien a lo que me refiero es detenernos justamente a pensar desde dónde viene esa narrativa y con qué intencionalidad desde el poder está construida así y cómo ha logrado convencernos de que pues es parte de nuestro ser y de que así somos los mexicanos y así nos vamos a quedar, ¿no? Bueno, de mi parte es son el par de ideas que les quería compartir el día de hoy. Aquí pongo algunas referencias que tomé en cuenta para esta plática. Gracias. Muy bien. Alfonso, está súper genial tu idea, tu planteamiento, me encantó. Yo creo que todos tenemos comentarios, y como siempre yo me omito hasta el final para dar paso a que los compañeros puedan hacer sus comentarios, ¿no? Entonces, si me lo permiten, no los alcanzo a ver a todos, bueno, pero veo a Priscila. Doctora, tus comentarios, por favor, hasta por 2 minutos, si nos haces favor. Está apagado tu micrófono, ¿eh? Sí, gracias, Jorge. Bueno, pues muy interesante tus planteamientos sobre las narrativas en estas dos vertientes, Alfonso. Y te quería preguntar, bueno, si no solo cuando hablas de la narrativa sobre el turismo como
una actividad benéfica para la sociedad y para la economía, y te refieres a quién capitaliza ese discurso, mencionas que a veces es incluso instituciones financieras que no están directamente vinculadas al turismo, sino que pueden invertir en turismo, en lo que sea. Pero creo que hay más actores que están capitalizando ese discurso, como es el caso de las empresas inmobiliarias, que me parece que en todos los casos siempre están presentes y están utilizando ese discurso para proyectos que finalmente no tienen una relación directa con el turismo. Pero incluso construcción y otras áreas. Te preguntaría si, bueno, si consideras que pueden insertarse en esta estructura que tú estás marcando de uso y aprovechamiento de ese discurso y propiciando además ese discurso. Y bueno, respecto de esta mención que hiciste, no en el discurso, no en el planteamiento principal, pero sí sobre el turismo desde una perspectiva de algo que podemos desarrollar todos y no necesariamente como una actividad de lujo. Y ahí, bueno, mencionaría yo algo que de lo que hemos conversado en otras ocasiones, que es el turismo de familiares y amigos, que finalmente tiene un impacto muy positivo en lo cultural, en lo social y en lo económico también, y que puede estar en este esquema que tú mencionas. Y respecto a las empresas turísticas y a las grandes empresas turísticas, hoteleras y de otro tipo, yo mencionaría que además de estas actitudes que tienen ante la legislación ambiental, ante la legislación laboral, ante la sociedad, pues está también su irresponsabilidad y su falta de compromiso con una visión honesta de lo que es el negocio, porque de acuerdo a diversos estudios ni siquiera pagan impuestos. Y en muchos casos eso no tiene que ver con un acuerdo con los gobiernos locales o nacionales incluso, sino simplemente con mecanismos que siguen deliberadamente para ni siquiera pagar impuestos. Esto tendría que ver también con el segundo discurso, porque así como las empresas hoteleras lo hacen, las empresas turísticas lo pueden hacer y lo hacen, pues también otras empresas, y también eso es un delito de cuello blanco. No es, a veces está vinculado con corrupción, a veces no está vinculado con corrupción, pero constituye un delito de cuello blanco. No pagar impuestos o hacer otro tipo de transacciones. A nivel no tan macro quizá, pero también sabemos que en las empresas turísticas, me imagino que no turísticas también, pero los que conocemos aquí son las turísticas, además de no pagar impuestos y demás, sacrifican a sus proveedores locales de todas las formas posibles, no nada más a los empleados, con plazos que llegan a ser hasta de 1 año para pagarles una entrega, cobrándoles además un porcentaje, que es eso, si no cabe en el término corrupción porque no pasa por el gobierno, pero es un mecanismo exactamente en el discurso que tú señalas. Tienen que pagar fuera de la operación formal un porcentaje al jefe de compras que dice él, lo reparte y demás, ¿no? Entonces, eso es cuello blanco también, es delito de cuello blanco. Y es una sustracción todavía adicional que hace a la sociedad, estas empresas. Entonces, bueno, mi pregunta es si podemos entonces insertar esos elementos en este segundo discurso también, y desde luego todas las instituciones financieras que son expertas precisamente, no nada más en manejo de finanzas de los demás, manejar el dinero que no es suyo,
sino también para evadir impuestos y para hacer transacciones que los benefician y que son a costa de los usuarios y a costa de no pagar o no cumplir con lo que les corresponde, ¿no? Y sería en el segundo discurso porque son instituciones financieras en general que a veces no tienen que ver con turismo, pero que sabemos que operan de esta manera. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Prisi, muchas gracias, Jorge. Ahí como que me perdí un poco si mi participación iba a ser hasta el final, pero con mucho gusto toco ahora el punto. Sí, por supuesto, muchas gracias. Son estos señalamientos que haces son parte, pues, de este ejercicio, ¿no? Digamos, yo diría ir enarbolando o siendo funcionales, digamos, al poder hegemónico para el aterrizaje en lo cotidiano de estos discursos y que se van pues conformando ya como parte de la realidad social que observamos, ¿no? Y acá en el estado de Quintana Roo y el tema con las inmobiliarias pues es poderosísimo, ¿no? Y realmente cuando, por ejemplo, leemos periódicos, escuchamos a la gente, incluso los grupos ambientalistas y demás, se van contra el turismo, ¿no? O sea, se van contra el turismo en el sentido de que, ay, es que el turismo es lo que nos está afectando con todo esto, ¿no? Cuando detrás están en realidad impulsando las inmobiliarias que al final no les interesa tanto el turismo, ¿no? O más bien no les interesa en nada el turismo, ¿no? Su interés está por otro lado. Y lo mismo, totalmente de acuerdo en pensar estas formas de viajar no necesariamente convencionales, como esto de viajes de visita a familiares y amigos, que en efecto por ahí en algún momento colaboramos, pues son también formas de pensar de manera diferente la actividad turística. Y sin embargo, de todos modos, detrás está la percepción, al menos en el caso de México, de que incluso cuando viajas para visitar a familia y amigos, si solamente con el fin de visitarlos, entonces no es turismo, ¿no? Porque el turismo tendría que ser de otra manera, tendría que ser de lujo, ¿no? Y entonces ahí es en donde al intentar, digamos, desenmarañar lo que nos dice la narrativa o esto que nos está repitiendo la gente a través de su discurso en lo cotidiano, pues podemos encontrar cómo hay evidencia de que está, digamos, esa ruptura gestada desde el poder hegemónico, ¿no? Es ahí donde me gusta poner el punto, el dedo en la llaga, porque eso es lo que nos permite, según el planteamiento desde el cual lo estoy proponiendo, pues nos permite tener esos momentos de liberación, ¿no? Al menos en el pensamiento. Al menos. Gracias. Adelante, maestro Melchor. Muchas gracias. Muy interesante, Alfonso 4. El tema de esto de estas ideas, pues, sobre lo que es la construcción social de la narrativa. Y tomando el tema central, pues, de lo que es la narrativa, siempre nos hemos manejado entre el bien y el mal en las narrativas, ¿no? En los famosos dichos, ¿no? Tú presentaste algunos por ahí. O hay otros como ese del más vale tener un pájaro en mano que ver un ciento volar, ¿no? O sea, algo seguro. Entonces, lo podemos manejar con la narrativa bajo los dos conceptos, pero el tema central, o sea, hacia tu enfoque que tú manejas, precisamente esta parte de la narrativa con respecto a los hechos y a los avances sociológicos en el concepto de lo que viene siendo el aprovechamiento del poderoso sobre los débiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del turismo, bien Priscila lo maneja y tú también lo manejabas. Yo considero que en ese sentido la actividad turística pues nace bajo esa apreciación de la élite, del elitismo,
aunque dentro de esta élite, precisamente hablando hace muchos años, era la búsqueda de la salud, ¿no? ¿Y quiénes lo tenían? Pues los poderosos, eran los que podían viajar, eran los que podían divertirse, y que conforme pasaron los años dentro de la actividad turística, se fue dispersando esta actividad turística hacia la parte de los menos poderosos, de los que no tenían capital para poder hacer ese usufructo del ocio y de la diversión, ¿no? Que es donde se abre. Pero eso aplicado al desarrollo de la actividad turística por parte, incluso aplicado a las narrativas desde el punto de vista provechoso por el poder, tanto el poder público, o sea, los gobernantes, como los que invertían, los capitalistas, ¿no? Ahora se está dando otra lucha, ¿no? Dentro de las masas sociales o de las minorías, de los pueblos pequeños, por desarrollar este turismo de naturaleza, para desarrollar aplicar el desarrollo comunitario, que es un esquema muy antiguo, ¿no? Y esto no quiere decir que va a compensar o que va a erradicar al poder, ¿no? Porque al final de cuentas, para obtener la autorización de la construcción de un desarrollo turístico, por ejemplo, lo que hace el Fonatur, de un CIP, pues aún así se aprovechan entre gobierno, inversionistas de la población, en donde se va a aplicar ese desarrollo, ¿no? Y tenemos muchísimos casos. Está Huatulco, bueno, Cancún fue un caso especial que no había población ahí, pero Huatulco, tenemos toda la bahía, la Riviera Nayarit, en Sinaloa, Playa Espíritu, un sinfín, ¿no? de puntos estratégicos en los cuales estas narrativas se aprovechan de esas poblaciones, ¿no? Y ahí es donde entra ese gran esquema de esa narrativa destructiva, le llamaría yo, para el aprovechamiento de estas comunidades o de la mayoría de la población que somos pobres, ¿no? Y el segundo tema que tú marcas, pero muy detalladamente, con respecto a este famoso del delito del cuello blanco, ¿no? También Priscila toca ahí unos puntos muy interesantes con respecto a qué se le puede llamar o no llamar, o delito, ¿no? De cuello blanco. No es nada más esos 5 grandes elementos que tú marcas de lo que es el cohecho, el peculado, la corrupción, el soborno. El otro no me acuerdo cuál fue, pero esos 5 tipologías que se da precisamente y que es común, ¿no? Es una acción común dentro de nosotros como sociedad, que yo considero que es a nivel global y que es una trayectoria social que traemos. O sea, no es propiamente del mexicano. O sea, no es de aquí, sino que es mundial el problema, ¿no? Y desde allá nace esta parte del delito, del aprovechamiento del poderoso sobre el débil, ¿no? Y cómo a través del tiempo estas narrativas se han tipificado. Y precisamente, fíjate, yo utilizo mucho esa frase de con dinero baila el perro, pero porque a veces aquí en la familia, digo, vamos a cenar, y luego, no, mira cómo ando, digo, con dinero baila el perro, o sea, pero yo haciendo alusión a que, bueno, llevamos dinero y vamos a pagar lo que vamos a consumir, no importa cómo vayamos vestidos, ¿no? O sea, esas tipologías, esas expectativas de la representatividad social con respecto a esto que estamos hablando de la narrativa y del poder y del derecho a ingresar, a consumir, con el aspecto que tenemos muchos con nuestra vestimenta, pues se presta a estos comentarios, ¿no? Se presta a estas narrativas propiamente dichas, ¿no? Tú marcaste un punto ahí muy, muy interesante, Alfonso, que era lo de la película de Herodes, ¿no? La ley de Herodes, o te chingas o te jodes, en el cual es una representación precisamente de cómo el poder corrompe, pero la ambición del poder va más allá
que, por ejemplo, en esta película lo narran o lo hacen, de hecho, con esa transformación de la Constitución a su modo, para poder obtener los recursos, hasta que el pueblo se harta y termina en lo que concluyó, ¿no? La película. O sea, cómo todas estas narrativas que tienen que ver con este proceso histórico del avance de la sociedad con respecto también al poder sobre el débil, pues está enmarcada, ¿no? Digo, no sé qué tanto podamos hablar, pero esa es mi idea con respecto a todo este desarrollo del tema central de lo que es la narrativa en esas dos vertientes que planteas, pero yo le agrego aparte la vertiente histórica ancestral del ser humano con respecto tanto a la actividad turística como con respecto al derecho de adquisición de capital, ¿no? Y cómo este capital puede imponerse sobre las grandes masas, pero bajo dos esquemas, que es el gobierno, o sea, los gobernantes más bien, algunos gobernantes con respecto a algunos inversionistas. En ese sentido va mi pensamiento y mi forma de ver lo que tú mencionabas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, hermano. Adelante, Alfonso, si tienes algún comentario. Sí, sí, muchas gracias, Mel. Me encanta, muchas gracias, Jorge. Me encanta la perspectiva que le estás poniendo a la argumentación que yo hice desde lo histórico, con la cual pues no puedo más que estar totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ahora, yo les compartiría, bueno, ¿y por qué entonces pensar o centrarse en las narrativas que encontramos hoy? De ahí yo me voy por un planteamiento muy a nivel personal. Lo que sucede es que cuando empiezo a escuchar una narrativa muy reiterada, muy repetida, y por todos lados aparece, es cuando yo empiezo a levantar la ceja y digo, o sea, sí, efectivamente, esto tiene una larga historia, pero entonces, ¿por qué se está poniendo de moda? ¿Por qué está apareciendo? ¿Por qué lo dicen acá, lo dicen allá? ¿Por qué se repite de esta manera? Y es entonces cuando me detengo a hacer este ejercicio de deconstrucción de dónde viene esa narrativa, ¿no? Y particularmente en el tema de la lucha contra la corrupción, que pareciera ser como una bandera y que está muy en boga ahora, pero que básicamente sí tiene trasecito de esta larga trayectoria, esta construcción, digamos, desde lo histórico que tú nos planteas, pero en este momento está sucediendo algo, ¿no? Y ese algo está sucediendo desde el poder. Entonces, por esas razones que me llama la atención, me brinca y bueno, pues hay que analizarla de esta manera, ¿no? Otra que no hice el ejercicio, pero que yo creo que estaría bueno para otra ocasión, es el tema del plagio en el mundo de los académicos, ¿no? De repente empieza a ponerse en boga, y el plagio, hay que combatir el plagio y hay que perseguir a los plagiarios y castigar a los estudiantes para que no plagien. O sea, a ver, yo creo que, pues es que ahí estamos cayendo en el juego de la apropiación del conocimiento, ¿no? Dentro de este capitalismo, pues si algo nos faltaba de apropiarnos o de que tuviera dueño, pues era la producción misma del conocimiento, ¿no? Entonces, el plagio no es el presentar algo que no fue mío, como si fuera mío, que sería un engaño, sino el plagio se convierte en la sustracción o el robo del conocimiento que es propiedad de otro, ¿no? Y no habría que pensar en conocimientos colectivos, no habría que pensar en la construcción que nos apoye para salir de estas formas de pensar en donde el conocimiento no es mío, porque además nadie produce conocimiento en el aislamiento, ¿no? Si yo digo turismo, pues ni modo que le tenga que dar, nada más por esa palabra, tenga que reconocer que esa idea no es mía y entonces darle referencias a 20 millones de autores que lo dijeron antes que yo, ¿no? O sea, de repente caemos en absurdos, pero no nos damos cuenta porque se va formando parte de lo cotidiano. Y es ahí donde yo digo, a ver, eso irrita, vamos a ver qué hay detrás de esa narrativa, a quién está beneficiándose, para qué, y qué es lo que no nos dice, o qué es lo que nos está ocultando, ¿no? Gracias. Gracias. Ángeles, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues
Primero, pues muchas gracias, doctor, por la plática. Yo creo que está sumamente interesante y pues me ha hecho pensar en muchas cosas. Y bueno, yo dejaría aquí parte de esta reflexión, ¿no? Cuando hablamos precisamente del turismo, yo creo que precisamente, ¿no? Es el discurso que nos han vendido, ¿no? Sí sabemos que el turismo nació como una actividad elitista, etcétera, pero yo creo que es parte de lo que compramos, según nosotros, ¿no? Creo que en el viaje lo decíamos, ¿no? En cuanto decimos voy a salir de viaje, nos disfrazamos de turistas. O sea, inmediatamente sacamos el traje de turista y hasta la pose, en ese sentido, ¿no? Y bueno, es una parte que se vuelve como una aspiración, ¿no? Yo al menos lo veo con los muchachos, los más jóvenes, que ya el viaje es un objetivo en sí. O sea, quiero salir porque quiero viajar, porque quiero hacer esto. O sea, ya es un modelo de estatus de las nuevas generaciones. Si no has viajado, entonces, ¿quién eres? Y bueno, va heredándose, digamos, entre estas generaciones. Y bueno, la otra parte que me queda también de la reflexión tiene que ver con estos nuevos modelos, ¿no? Que nosotros también de repente los repetimos y también los adoptamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues es justamente lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Cómo viene de repente toda esta parte del discurso que nos lo repiten y nos lo repiten y lo adoptamos. Pero yo creo que aquí entramos nosotros, ¿no? Precisamente, esta parte de que si nos toca dar clases o estar frente a los alumnos, también es señalarles que existe otras formas de turismo, que viajar no tiene que ser con todo el lujo que todo mundo le atribuye, sino que implica eso que nosotros llamábamos la parte humanista del turismo, ¿no? Donde en realidad lo que se busca es esa necesidad humana de conocer, de descubrir, ¿no? Que está inherente al ser humano. Entonces, viajar puede ser eso y que viajar puede incluir precisamente, no tiene que ser el hotel de 5 estrellas, o sea, buscar un espacio pequeño que sea más de la localidad, donde no requieras todas las comodidades que te dicen que debe tener, pero que sí beneficies a la comunidad que lo está haciendo. Pero también ese discurso lo vemos al contrario, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del caso de Guanajuato, ¿no? Cuando salieron con eso de que le iban a poner pasaporte porque no les gustaba el turismo mochilero que no gasta dinero. O sea, bien, ahí ya de repente estamos viendo este discurso, ¿no? De no quiero el turista que no me deja dinero. Y entonces ahí viene, ¿no? ¿Por qué? Si la persona está practicando la misma actividad bajo sus propias condiciones, ¿por qué no? Pero también ya no lo incluyeron en el discurso, ¿no? Es malo el turismo mochilero, ese que no me deja una derrama económica, que no se hospeda en un hotel, que no, no se va a reflejar en beneficios para mí. Y creo que ahí es donde entra este discurso, ¿no? De repente al turismo se le señala como el culpable de todo lo malo que pasa en el mundo. Pero no analizamos que detrás de ellos, bueno, primero está el sector de la construcción, que en realidad es el primero que se ve beneficiado del desarrollo turístico cuando este comienza. Y después vienen los inmobiliarios y después vienen todos estos elementos, pero nosotros seguimos culpando al turismo como actividad de todo lo malo que pasa. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría dejar esta reflexión por parte precisamente de cómo podemos separar, ¿no? Sobre todo estas partes y analizarlas y ver que no tiene nada que ver solamente el turismo, que son muchos los elementos que hay detrás. Y con respecto a la segunda propuesta, que tiene que ver precisamente con los delitos de cuello blanco, yo mencionaría uno que, bueno, para mí también ya me parezco a Alfonso Baños, ¿no? Con el urbanismo. Para mí, lo encuentro en la planeación, que lo que yo llamo precisamente la conveniente falta de planeación. Porque diario estamos discutiendo esto, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué no hay planes de desarrollo turístico? ¿Por qué no los encontramos? Para nosotros, al menos en Vallarta, no ha habido un plan de desarrollo turístico. Y todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué no? No se puede planear, no tenemos personal preparado, etcétera, pero en realidad sí lo tenemos. ¿Pero por qué no planean? Pues porque no es conveniente. Estarías estableciendo unas directrices que habría que seguir o que por lo menos se podrían señalar. Y en este caso, pues no, vemos las autoridades muy felices dando permisos de construcción a los inmobiliarios,
vemos facilitando que se construya en áreas protegidas, todo esto, ¿no? Y obviamente como parte, dirías, en ese discurso que no se menciona, ¿no? Todo se arregla un día antes y todo entra a la caja chica. Entonces, esos acuerdos oscuritos de fin de año, de fin de administración, ya son clásicos. Y entonces, bueno, pues ahí los vemos, pero toda esa parte es lo que nosotros decimos, es que no es el turismo. Estamos analizando todo lo que hay dentro de esta actividad y que, bueno, sí se le considera responsable, pero en realidad, si nos ponemos a analizar cada una de las partes, pues en realidad el turismo pues solamente lo utilizan como ese velo, ¿no? Para cubrir todos este tipo de cosas que vemos cómo se repiten en cada destino turístico. Y acá, por ejemplo, les ha dado mucho por la mercadotecnia de proyectos, lo que yo les digo, mercadotecnia de planeación. Porque vienen y te presentan un proyecto, pero en realidad no hay proyecto, no hay documento. Solamente te dicen, vamos a hacer esto. En realidad te están vendiendo una idea y están incitando a los inversionistas para que vayan e inviertan. Porque tú pides el proyecto por transparencia y te dicen, está en construcción. Entonces, ahí vemos toda esta parte, ¿no? Cómo se relacionan estas construcciones, precisamente cómo las hemos normalizado y cómo consideramos que así es, cuando sabemos que ni debería ser así, y también la dificultad reside en develar estas partes. Entonces, yo hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, Ángeles. También una reacción rápida. Coincido contigo cuando pensamos en que el objetivo del turismo es viajar, pues es cuando creo que empezamos a perder, ¿no? O sea, el objetivo no tendría que ser viajar, sino conocer, ser, hacer, ¿no? Como personas humanas, en interacción, en relación con otras personas humanas. Y si para eso no necesitamos viajar, pues entonces no viajemos, ¿no? O sea, el viaje no tendría que ser condición, tal vez, ¿no? Y la otra, creo que junto con lo que ya mencionaba Prisi, pues me están ayudando a conectar las dos ideas, ¿no? Yo las manejé por separado, pero muy probablemente, pues, esta bondad o esta condición, esta narrativa de que el turismo es bueno necesariamente, pues también sirve de velo para la comisión de una serie de delitos de cuello blanco que en efecto no serían entonces imputables al turismo de ninguna manera porque está del lado de los buenos, ¿no? Pero esa idea que está surgiendo de ustedes, ¿eh? No lo había pensado yo así. Gracias. Micrófono, Jorge. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, Alfonso. La verdad que muy interesante y realmente un tema, pues, ¿cómo podría decirlo? Como disruptivo, principalmente en idear, en acomodar estas dos ideas que yo las veía como opuestas, ¿no? Y que bueno, lo más importante es que estás encontrando esa parte de cómo lograr unirlas, ¿no? Me iría primero, bueno, tú hablas de esa construcción social de estos dos temas que yo veía inicialmente, igual lo mencionabas tú, que los veías como aislados, porque por un lado sí, creo que hablar de delincuencia de cuello blanco en México, pues es una realidad y creo que hemos construido un lenguaje hacia cada una de esas ideas, dichos, narrativas que conocemos y lo peor que aceptamos y que me sorprende mucho, yo no conocía esos resultados del estudio que nos mostrabas de cómo lo percibimos los mexicanos. Supongo que está hecho para mexicanos este estudio, ¿verdad? Así lo entendí. ¿Cómo lo percibimos los mexicanos y cómo ya son parte de nuestra esencia, de nuestra cultura y ya estamos considerando que no son corruptibles, ¿no? Que no son corrupción. Es algo que utilizamos cotidianamente, que lo utilizan muchas de ellas, algunos no tanto, pero ya los jóvenes o a lo mejor no tan jóvenes porque traen otro chip los jóvenes de hoy, pero estas nuevas generaciones más jóvenes que nosotros, ¿no? Y que estamos viendo esa construcción de narrativa sobre un problema en el que nosotros estamos
cotidianamente viviendo, lo vivimos en los periódicos, en las noticias, en el ámbito en que nos desarrollamos. Entonces, se me hace muy interesante y bueno, más cuando veíamos, vamos, y ya me voy al siguiente punto que tú mencionabas, cuando nos invitabas a deconstruir estas narrativas relacionadas sobre el turismo, porque pues últimamente vemos muchas frases que dicen algo así como viajar no es un lujo, es una necesidad. Y realmente es una necesidad para el 90% de la población que en realidad sobrevive, que no tiene esa oportunidad. A lo mejor, creo que tú decías en tu exposición que viaja una vez al año y creo que una vez al año muy difícilmente lo podría hacer un 10% de la población. Nosotros nos damos el lujo de hacer un buen viaje cada 2 años en lo personal y creo que estamos en ese 10% de la población según económicamente nos dicen sobre los tipos de ingresos. Entonces, pero imagínate entonces a una persona en una sociedad en donde le dices que no es un lujo, que es una necesidad, cuando su necesidad está en pagar sus camiones para ir al trabajo, pagar la escuela de los niños. Y yo diría, ¿cómo deconstruir eso y que entiende el que va a realizar el turismo, que así se está viendo, ¿no? Porque entonces también llega este tipo de turismo de lujo y exclusivo que se le llama, o sea, no es para todos y no es para nosotros, ¿no? Es para una élite que quiere desarrollar un turismo que sea específicamente para ellos. Entonces, a mí me encantaría ya con estos dos temas que estuvimos viendo, como pensar en un estudio y buscar esas frases y buscar cómo la gente y desde esos enfoques a lo mejor socioeconómicos, perfiles socioeconómicos, cómo están construyendo el turismo. Porque entonces estamos viendo una construcción de un turismo desde qué perspectiva. Ahorita decía la maestra, la doctora Ángeles, desde el turismo decimos que son los que están mal, cuando en realidad, ¿qué es lo que yo quiero ir a hacer cuando voy a realizar turismo, no? Y de repente a lo mejor te sientes mal porque dices, voy a tal lugar, pero pues a lo mejor no voy a consumir, voy a ver. Y te ves obligado, muchas veces nos vemos obligados a consumir porque no podemos vernos como que estamos nada más ahí observando un determinado espacio y deja de convertirse en lo que realmente debería de ser el turismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me quedaría con esa idea. Para mí fue nuevo estas dos ideas que nos trataste de traer, pero me quedaría con esa idea, cómo tratar de hacer algo que pudiéramos analizar desde diferentes aspectos socioeconómicos en México, perfiles, identificar qué es el turismo, cómo vemos el turismo y cómo podemos construir un turismo para, para la mayoría de la población o hablar de los diferentes enfoques de la población, porque hablar de un turismo inclusivo y exclusivo y de lujo, pues es para unos cuantos en México, ¿no? Que es una élite muy privilegiada que en realidad son unos cuantos. Felicidades. Gracias, Gracias. adelante, Alfonso. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Jorge. Coincido totalmente contigo y yo diría más, lo más lesivo a nivel social, al menos yo así lo veo en cómo construimos el turismo, es que en los sitios de destino turístico, para la mayor parte de la población y para todos los que trabajan o trabajamos de alguna manera para la industria turística, el turismo es eso, o sea, es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de ingresos. No significa viajar, ¿no? O sea, de ninguna manera nos va a incluir en la posibilidad de viajar. Por una parte sí, por lo malo de los empleos, lo muy bajo del ingreso, pero también por la forma en la que se manejan los tiempos de trabajo en la industria turística, ¿no? Ahí hay todo un tema que, bueno, pues muchas gracias, Mónica, porque sí hay que trabajarlo. Gracias. Doctora Maribel, adelante. Gracias, Jorge. Muchas felicidades, Alfonso. Súper interesante la perspectiva de análisis, ¿no? Desde donde lo estás abordando. Pero yo
Yo más bien, al escucharte, me surgen dos preguntas, ¿no? Me quedo con la inquietud de dos cosas. Lo primero es que yo cuando leía el título de la plática y la manera inclusive en cómo lo presentas, se presenta de manera separada, ¿no? O sea, la parte de las narrativas del discurso de turismo y la parte de las narrativas del discurso de la parte de la corrupción. Entonces, a mí no me hacían, de hecho, no me hacen clic las dos cosas, ¿no? O sea, eh, al principio pensé que era un estudio comparado, pero se me hacía tan difícil pensar cómo hacer un estudio comparado de dos objetos de estudio que en mi opinión no tienen como la misma lógica, ¿no? Creo que están referidos a dos formas de abordarlo de manera diferente, porque la parte de la corrupción me gusta mucho cómo la trabajas, me gusta mucho cómo la expones, pero para mí es como un objeto de estudio por sí solo, ¿no? Y la parte del turismo yo creo que tiene connotaciones y naturaleza diferente. No porque no se pueda abordar desde la perspectiva de la narrativa, ¿no? Del análisis del discurso, pero creo que sus construcciones son distintas. En términos a ver, el señalamiento del turismo, de la parte oscura y negativa del turismo proviene de una perspectiva como más bien crítica, ¿no? O sea, como desde el discurso científico, ¿no? Crítico. Em, pero la parte de la corrupción es efectivamente ya de por sí está como, así está hecho, o sea, así natural sus denominativos, ¿no? O sea, así ya nace, pues, ¿no? Espero poderme explicar. Y por eso me parece que son dos lógicas distintas. Esa es una cosa que me llamó la atención. Y otra cosa es, yo decía, ¿por qué no lo compara con algo que pueda ser como que tenga una condición más similar? Por ejemplo, el discurso de la sustentabilidad, ¿no? El discurso del turismo y el discurso de la sustentabilidad. A mí me parece que la sustentabilidad efectivamente es mucho más discursiva que, que real, ¿no? O sea, yo tengo como muchas, no termina de convencerme el discurso de la sustentabilidad porque me parece que que es muy discursivo, ¿no? Y es muy engañoso, en sí mismo, ¿no? Es más bien como un buen deseo, ¿no? Sí, más que como muy aspiracional, más que eh, ejecutor, ¿no? Más que activo. Y creo que ahí sí pudiera tenerse como una revisión más similar, en términos comparativos. Pero a esto que se comenta en este momento de la unificación de ambas cosas en un objeto de estudio, eso sí me parece interesante. Fíjate, justo lo que dijiste, pues ahorita pensando en lo que ustedes están diciendo, eso sí me parece interesante. ¿Cuál es el discurso de la corrupción ligado al turismo? Eso sí me parece que puede ser porque muy poco se ha abordado al respecto. Yo he escuchado por muchos años a Daniel Yarnó, aludir a sus anécdotas y a su fuerte crítica sobre
los elementos de corrupción que él visualiza y que además ha vivido en el turismo en México, ¿no? Pero no he leído nada en términos de un análisis de carácter científico, vamos, desde la perspectiva que tú estás trabajando, a abordarlo así, porque es un tema muy difícil de abordar de cómo cómo te acercas a él, ¿no? Cómo lo aprendes, ¿no? Pero desde esta perspectiva de los discursos, yo creo que puede ser algo como muy interesante, pero eso en un objeto de estudio así, sobre la parte de la corrupción, con todo el material que ya tienes conceptual, con todas las herramientas conceptuales sobre el turismo. A mí eso se me antoja mucho, pero claro, eso es como yo lo veo, ¿no? El que está trabajando el asunto eres tú. De todas maneras, sí me parece muy interesante y la construcción que estás logrando, el camino teórico que estás siguiendo para abordarlo, me parece muy sólido. Eso sí, que lo quiero decir. Bueno, eso es lo que yo opinaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, Alfonso. Muchísimas gracias, Maribel, porque justamente has hecho una lectura exactamente como pensé la presentación, con la intencionalidad sobre todo de intentar mostrar un camino desde lo teórico para llegar a cuestiones que pueden ser muy aplicables y en un entorno incluso muy cotidiano, que nos permita, por un lado, sí, pensar en nuevos objetos para el estudio como investigadores de temas turísticos, pero también como la posibilidad de encontrar momentos de liberación, porque también estamos viviendo en épocas en donde todo lo que está a nuestro alrededor parece lleno de pesimismo y lleno de enormes dificultades de las que resulta difícil salir, y el reconocer que a través de ejercicios de pensamiento, ejercicios analíticos a partir de algo tan común como pueden ser las narrativas, lo que nos dice el vecino, la vecina, lo que aparece en el periódico, etcétera, podemos encontrar esos momentos liberadores. A mí me parece que eso es sensacional. Sin duda, no, digo, sin que suene esto a justificación, mi intención no era vincular las dos ideas. Por eso desde el título le dije, son dos ideas, ¿no? O sea, no quise plantear como una idea en la que hubiera cierta confluencia, ¿no? Pero sí celebro, por supuesto, que gracias justo a sus reflexiones y a sus aportaciones, pues podemos vislumbrar alguna forma al menos de encontrarles el vínculo, ¿no? Y también, si es que les logré convencer de hacerlo desde este tipo de enfoques, ¿no? De construccionismo social. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, a mí me gustaría de pronto comenzar con algo que manejaste, Alfonso, y que no sé si consciente o inconscientemente cuadraste dos temas, y con esa frase con la que comenzaste, esa narrativa, eso que hablas de que la narrativa proviene del poder del Estado. Y bueno, yo evidentemente, bajo la conceptualización de la teoría del Estado, pues más bien viene desde el poder del gobierno. Y eso te lleva a que esta narrativa se transforma de acuerdo a cada tipo de gobierno. Es decir, cada discurso es por etapas de la vida, de acuerdo a qué políticos están, de acuerdo a qué políticos están en el poder, y que tiene que ver mucho con el tema de la historia si lo vemos desde la perspectiva del México, de la historia de México, ¿no? Un poder hegemónico que era el priismo, que duró hasta el año 2000 y que se fue transformando conforme la historia iba caminando hasta llegar a modelos que era lo que platicaba
Ángeles, Priscila, del tema inmobiliario, de cómo los empresarios llegan al poder, porque los empresarios un día llegan al poder y porque se hartaron simplemente de financiar a políticos inútiles, porque los políticos han sido inútiles toda su vida, han sido corruptos toda su vida y se han beneficiado de todo el dinero que les llega, público y privado. Un día los empresarios se hartaron y en el 88 ese gran bloque que encabezó Manuel J. Cloutier, de todos sus empresarios que dice, bueno, ¿por qué te tengo que dar dinero si yo puedo llegar al poder? Y entonces en todos los niveles de gobierno, muchos empresarios comienzan a llegar a los puntos, a los espacios de gobierno. Y entonces se transforma. Ellos se dieron cuenta, eso se dio en los 80s, cuando hay ese gran boom inmobiliario en México, porque ellos se dieron cuenta que tenían los permisos, tenían el dinero y tenían todo para construir. Entonces se acomodaron todo a su beneficio. Y ahí comienzan a detonar. Entonces, eso pasa por una transformación en México que era del viejo modelo de gobernabilidad que manejaste tú, de ese gobierno opresor, que ese gobierno que decía que se hacía, de ese gobierno, a ese modelo de gobernanza, que era incluyo a la ciudadanía, incluyo a las personas, como para que se legitimara un poco el actuar de esta narrativa de gobierno. Es decir, necesito que tú, pueblo, legitimes todo lo que yo hago, y entonces pasan a este modelo de gobernanza en el cual estamos en pañales todavía, ¿no? Pero que más o menos por ahí se fue transformando. Nos lleva al asunto, a dos asuntos, ¿no? Que dices, la delincuencia de cuello blanco y el turismo. Bueno, la primera, la de la delincuencia de cuello blanco, decía Maribel, ¿cómo estudias eso de manera crítica metiéndote hasta las tripas, eh? O sea, a mí de verdad que los espacios públicos en los que he estado en turismo me han servido nada más para darme cuenta del estado de putrefacción que mantienen los gobiernos en todos sus niveles, de sus políticas públicas mal hechas y hechas a la carta, de elementos de gestión, de instrumentos de gestión de las ciudades que se las hacen para que se beneficien ellos. Y solamente estando ahí lo haces. ¿Y qué tienes? Tienes dos opciones. Lo dices, lo narras, lo cuentas académicamente, como tú quieras, pero te estás poniendo una diana en la cabeza, ¿eh? Porque, digo, en este país, en esta realidad, te matan por 20 pesos. Entonces, a eso se puede exponer uno. La corrupción, pues es un elemento que nos ha acompañado en la historia del ser humano desde los griegos, desde los romanos, solo que allá se castigaba con el exilio, con la muerte, era bien cuantificado el daño que a través de la corrupción generaban los políticos y se castigaba. En México no pasa eso, en México se premia. En México, la corrupción en la que vivimos es a un grado de que las personas que lo practican, lo pueden practicar, los van a crucificar 3 días y al cuarto día otra vez es candidato y otra vez llega al gobierno y otra vez vuelve a gobernar. Entonces, no se trata nada más del estado de corrupción, sino que ese estado de legitimación de la población está fallando porque no está calificando adecuadamente el actuar del gobierno, que va a ser otra historia, ¿no? Los delitos de cuello blanco, bueno, yo en materia de cuello blanco, siempre lo he visto como un estado de revanchismo entre empresarios que llegaron al poder y empresarios que no pudieron llegar al poder. O como que en ese tiempo se empezó a tipificar, se generaron los elementos del tipo penal de cuello blanco a través de cosas entre ellos. Era una bronca entre empresarios y políticos, no era un asunto real, porque si querías de veras acabar con un cáncer, pues tenías que haber entrado a la corrupción, pero la corrupción en todos sus niveles y en todos sus esquemas, y no nada más al tema de cuello blanco, ¿no? Yo creo que en México el estado de corrupción que tenemos es el que no nos ha dejado avanzar, ¿no? Todo aquel que llega al poder se corrompe. Y el primer acto de corrupción de un político es asumir un puesto para el cual no está preparado. Y nosotros tenemos una carencia de preparación en los políticos, en los puestos públicos, increíble. Y a nivel federal, recuérdense aquel secretario de Educación que no tenía prepa, acuérdense, bueno, podemos tenerlo en todos los niveles, ¿no? Nosotros encontramos en la asesoría que damos a gobiernos municipales, presidentes municipales con secundaria, con prepa, con primaria, regidores que en todo su cabildo no hay uno solo con licenciatura. Entonces, ¿cómo puedes aspirar
a lo que decía Ángeles, a esquemas de planeación cuando ellos desconocen qué es la planeación, ¿no? Entonces, todo eso es corrupción. Olvidémonos de esa es la corrupción en el más simple. Pero ¿qué pasa? Que no hay quien la castigue. Las cuestiones normativas no te castigan, al contrario, cada vez es más simple el llegar al poder. Los esquemas de planeación, ¿por qué fallan? Pues porque la ley dice que tienes que hacer un plan de desarrollo, pero si no lo haces, no te pasa nada. Y te dice que tienes que hacerlo en tanto tiempo, pero si no lo haces, no pasa nada. Y te dice que tienes que generar modelos de planeación en los diferentes ejes rectores del desarrollo, pero si no los haces, no pasa nada. Entonces, no los hacen. Simplemente no los hacen. Yo creo que la corrupción y toda la narrativa que tú haces se me hace genial, pero también a veces en México, en lugares como México, hay que llamarle a las cosas como son. Y los políticos en México son impresionantemente corruptos, impresionantemente incultos e impresionantemente carentes de conocimiento, ¿no? Y eso lo puedo afirmar con elementos. Y luego te vas a la otra parte, a la del turismo. Digo, yo diría nuestro buen amigo Carlos Virgen, ¿no? En este mundo ya cualquier habla de turismo, ¿no? Él hablaba con otra palabra más dura, pero él decía que cualquier habla de turismo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer ese cualquiera, porque tienes razón, el turismo se ha vuelto un derecho, igual que el beneficio por el turismo se ha hecho un derecho, igual que el sufrir las consecuencias ha sido parte de este tema del turismo. Pero ¿quiénes viajan? Todos tienen derecho a viajar, pocos tienen el dinero para hacerlo. Pocos tienen los recursos para hacerlo. ¿Quiénes se benefician? Se supone que todos tenemos derecho a beneficiarnos del turismo, pero se benefician unos pocos. ¿Y quiénes lo sufren? La mayoría, cuando debería ser al revés. El beneficio para la mayoría y el prejuicio para la minoría, ¿no? Pero parece que eso no se ve. Y hablas de héroes y villanos. Yo aquí te hago una pregunta. ¿El COVID qué se convirtió? ¿En un héroe o en un villano? ¿No? Porque asumió las dos posturas. Digo, para mí fue un héroe que de pronto paraliza todo un modelo, paraliza toda esa dinámica, todo ese flujo de personas que hacen posible esto y que de pronto se tiene que pensar ahora en repensar el turismo, reinventar el turismo, que es lo mismo, vaya, quedó exactamente igual. Entonces, la pregunta es, ¿el COVID para ti qué es? ¿Un villano o un héroe? Y en México, retomo, todas estas narrativas que tienen que ver tanto con corrupción como con turismo, es una realidad que en este tiempo se contrapone. Las narrativas oficiales no son las de la realidad. Estamos oyendo narrativas oficiales de un México bonito, de un turismo en apogeo, de un modelo de desarrollo, de un medio ambiente que se cuida, pero la realidad es otra. Hay un enfrentamiento grave entre la narrativa oficial y la realidad que se está viviendo. Lo peor es que la gente cree esa narrativa oficial. Y lo más peor es que los gobernantes se creen esa narrativa que no es cierto. Y entonces los pocos que la criticamos o que decimos cosas en contra, pues que somos opositores aspiracionistas, ¿no? Entonces, de pronto ya somos los más poquitos los que hacemos ese análisis crítico y somos aspiracionistas, somos opositores, queremos derrumbar un régimen y todo ese tipo de tonterías que se dicen, ¿no? La narrativa de gobierno está en esa nube incierta y real porque lo hemos permitido, porque aquí yo voy a decir que en México somos culpables por acción y por omisión. Y mientras el gobierno, la parte de los gobernantes son culpables por acción, por la corrupción, por la carencia de elementos de planeación, por sus políticas públicas deficientes, la población es también culpable por no ser, no criticar, no abordar esos temas en ninguna parte, en ninguna parte lo asumen, no leen sus planes de desarrollo, no leen las políticas públicas, no leen los informes de gobierno, y entonces al no tener todos esos elementos, pues le seguimos creyendo a una persona que sigue gobernándonos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que traen el cuello blanco? O sea, ¿quién es el delincuente? ¿El que no dice o el que lo dice? ¿El que no critica o el que está diciéndonos las mentiras, ¿no? Y entonces
eh, creo que si tenemos que hablar o si se tiene que delimitar una narrativa de estos dos temas a partir y con los conceptos tan padres como lo manejas tú, sí tendríamos que irnos y profundizar un poco más también en esa carencia de narrativa popular para poder ejercer actos de presión sobre el actuar del gobierno, ¿no? Que es lo que nos falta muchísimo. El famoso principio de gobernanza en el cual estamos viviendo está segmentado, el feminismo por un lado, los ambientalistas por otro lado, es decir, segmentaron y lo lograron. O sea, ahorita ya no hay una fuerza común a la cual el presidente logre temer, ¿no? Y con ejemplos globales como el de Lula, ¿no? Que de pronto dos veces presidente de su país, en la cárcel, y luego llega y gana otra vez la elección, entonces dices, ¿sabes? Pero, pues, entonces, ¿cómo está funcionando esto, no? Esto está transformándose y cambiando. Un primer ministro en Inglaterra que tiene todas las condiciones adversas a lo que eran los primeros ministros. Entonces, vaya, estamos en un mundo global que está transformándose, pero nuestro país sigue exactamente en la misma cloaca, ¿no? Un último ejemplo, el INE. El INE que se ha convertido en el punto de discusión estos últimos días. Bueno, pues para que, yo creo que lo saben, pero en 1988, cuando comenzó el trabajo de formulación del IFE, en aquel tiempo, cuando el Congreso dejó de ser colegio electoral que calificaba las elecciones, se crea este organismo ciudadano. Bueno, este organismo ciudadano se peleó con todo en contra de un grupo de políticos que no querían que se echara a andar, querían que se mantuviera esa ese privilegio del Congreso de calificar las elecciones. ¿Y saben quién estaba en ese grupo? Andrés Manuel López Obrador, el mismo que hoy quiere quitar el IFE. Entonces, es cuestión de voltear hacia atrás y ver que lo que nos ha pasado no lo resolvimos y hoy los tenemos al frente y quién sabe cómo nos vaya. Yo te felicito y bueno, dejo abierto el micrófono ahora sí para un comentario de los miembros de este grupo que quieran hacer finalmente. ¿Alguien que quiera hacer otro comentario? Yo propongo Falta el que comentario hable de Melchor. Rebeca. Ya Melchor, ya, doctora Maribel, ahora sí, él ya. Adelante, Rebe. No, pues nada más disculparme, me conecté al inicio y como le comentaba a Jorge, estaba dando el último módulo, bueno, la última sesión de un módulo en el CIDES y dije, bueno, o sea, me conecto aquí y los puedo estar escuchando acá, pero no fue posible. Entonces ya le avisé que mejor me desconectaba y en realidad, bueno, supuse que seguirían aquí. Entonces, pues estoy al final, pero aquí estoy. Me perdí, la verdad, la conferencia de Alfonso. Prometo escucharla atentamente después, pero bueno, no quise pues no asistir, aunque fuera al final y aunque fuera al cierre, pero acá estoy. Y básicamente era para eso. Gracias. Gracias, Rebe. Pues, ¿alguien, Prisi, algún comentario? No, no, ok. Maestro Melchor, adelante. Yo nada más, Jorge, para un comentario, no sé, o te entendí mal, que por ejemplo todos estos narrativas que nacen, que vienen del gobierno, más bien yo digo que vienen del pueblo. Porque cuando hay, por ejemplo, algún delito de cuello blanco, siempre se hace alusión, así como sarcasmo, ¿no? Al gobernante quien comete el delito. De toda la lista que pone Alfonso, la mayoría yo pienso que se mandan del pueblo. Sí, En ese sentido. perdón, Digo, no sé si no te entendí o qué fue lo que pasó allí, pero... Los elementos de narrativa que Alfonso establece en la encuesta tienen que ver con una cuestión popular que se han usado muchísimo antes de que se generaran los elementos del tipo del delito de cuello blanco. Entonces, es una narrativa popular que se ha dicho toda la vida, ¿no? Aquí, pero que se han adecuado a esta nueva realidad de estas personas que roban. Yo insisto, los delitos de cuello blanco no fueron más que el revanchismo de los empresarios que llegaron al poder sobre los que no llegaron al poder. Y bueno, si se van a la historia,
yo creo que del 88, del 80 para acá, se pueden dar cuenta tranquilamente. Yo les recomiendo, hay un libro de alguien que no es mi favorito, pero que hizo una narrativa muy padre, que fue Jorge Castañeda en su libro La Herencia, y que hace una serie de entrevistas a presidentes de la República de manera informal, en donde se narran todas estas cuestiones que los llevaron a tipificar muchas cosas, los elementos de planeación. Vaya, deberían de echarle una volteadita porque está bastante interesante. Ya perdón. Perdón, no, es que me faltaban 2 puntos más. Nomás que lo convertí yo creo que en un comentario así de nada más tú y yo, pero el otro punto es por ejemplo, ahorita el sentido de la economía, ¿no? A nivel global, como por ejemplo la famosa la moneda electrónica, cómo está cambiando también estos esquemas económicos a nivel internacional, ¿no? Que ya tenemos un país que ya lo implantó, pero que no está gobernado, por ejemplo, la moneda electrónica no está regulada por los bancos ni por los gobiernos, son libres, ¿no? Entonces, esa es otra perspectiva que tiene que ver incluso con atacar el proceso del capital, ¿no? De cómo el capital, ese poder capitalista ahora se va a ver más manejado por cuestiones privadas, ¿no? O personas aisladas al capital. Y la otra es cómo a través precisamente de este poder que se tiene por parte de los gobiernos aquí en México, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que termina un sexenio y toman a un chivo expiatorio, ¿no? En cada sexenio hay un chivo expiatorio que paga las culpas de toda la corruptela que hubo en todos esos 6 años que se dan, ¿no? Entonces, esos son ejemplos muy tácitos que se desarrollan con respecto a este tema de la corrupción y de todos esos 5 tipologías que maneja Alfonso, pero que también, bueno, yo lo veo implícitamente en el turismo, porque el turismo se maneja a base precisamente de este poder y el capital para poder usufructuar bienes. Bueno, yo hasta ahí lo dejo para no... Gracias, maestro. Adelante, Alfonso, para tus comentarios finales y un comentario, bueno, si quieres decir algo sobre lo que hemos comentado y cerrar ya tu comentario final para ya poder cerrar esta plática. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos y todas, porque la verdad es que pues a partir de las reflexiones que podemos llegar a construir, pues ideas que puedan ser atractivas o retadoras, ¿no? En principio yo diría, cuando yo planteo el asunto de construir las narrativas, el planteamiento que en el fondo está es que primero seamos capaces de identificar narrativas como tales, ¿no? No necesariamente los refranes populares son como tal la narrativa, pero sí, de alguna manera, son capaces de reflejar una narrativa que existe detrás de ellos. Y lo mismo sucede cuando decimos el combate a la corrupción o cuando decimos, por el otro lado, ¿no? el turismo que es beneficioso para el desarrollo. O sea, estas frases no son más que, digamos, lo quisiera plantear como la punta del iceberg, porque detrás tienen mucho, y ya lo señalaba Melchor, tienen también todo un devenir histórico que les ha condicionado en una realidad situada, digamos, contextualizada en un aquí y ahora, pero que no nace, digamos, o no aparece de forma espontánea en el aquí y en el ahora, ¿no? En ese sentido, cuando yo digo vamos a deconstruirlas, yo lo que les planteo es, pensemos desde el presente, ¿quiénes son los beneficiarios pues, de esas narrativas, ¿no? ¿Quiénes son en esas narrativas? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la trama? ¿Dónde están los personajes? ¿Quiénes son los villanos? ¿Y quiénes son los héroes en esa narrativa? Que no necesariamente quiere decir que lo sean, sino que lo son en la narrativa, ¿no? Y por eso a mí me gustaba mucho la idea de plantear el tema de la corrupción en el marco de esto, de los delitos de cuello blanco, porque en efecto, la corrupción, al menos la forma en la que la entendemos en México, pues está asociada al mal gobierno. Pero el mal gobierno no es la única forma de delincuencia de cuello blanco.
Y además está esta idea de la corrupción que trae toda esa narrativa detrás, también nos hace como perdernos en el hecho de que ese mal actuar del gobernante no sucede en el aire, no sucede solo, ¿no? O sea, sucede con un afán de enriquecimiento personal, ¿no? De meterle la mano al recurso y de quedarse con él. Pero esa idea de meterle la mano al recurso y quedarse con él también tiene una razón de ser y no es por un gobierno u otro gobierno, sino que tiene también, y podemos rastrearlo, tiene una explicación más a partir del modo capitalista en el que vivimos, en donde se evalúa sobre todo y sobre todas las cosas el hecho de tener, el hecho de acumular, el hecho de contar con ese capital, que es en el fondo lo que está validando el actuar, digo, de las malas prácticas en el gobierno, o las malas prácticas en la empresa, las malas prácticas en lo general. En ese sentido es que cuando yo les planteo vamos a examinar, vamos a deconstruir, es hacer ese esfuerzo por llegar hacia el fondo, ¿no? Y encontrar realmente quiénes son los beneficiarios, ¿no? Y en ese sentido, me parece que nos quedaríamos cortos si vemos beneficiarios solamente en los malos gobernantes, ¿no? Los verdaderos beneficiarios están más atrás de estos malos gobernantes. Y es ahí donde yo creo que vale la pena llegar a alcanzar, digamos, esos puntos para entonces, ahora sí, volvernos a ubicar en el presente e imaginar una realidad distinta. Y esa realidad distinta en donde no tengamos que creernos la narrativa, ¿no? Y entonces ahí resulta bien complicado, ya lo decía Maribel, es que es bien difícil, ¿cómo voy a decir que la corrupción no es mala? Bueno, no es que la corrupción en sí misma sea mala o buena, pero detrás de esta corrupción, al menos la forma en la que la estamos entendiendo hoy en día en México, tiene detrás una realidad sistémico-estructural que va mucho más allá de ello, ¿no? Y que tiene que ver con los valores personales, con aquello en lo que creemos, este individualismo exacerbado en el que estamos viviendo y en el que solamente se busca el beneficio personal por sobre los demás, ¿no? Y que eso está, digamos, en la raíz de todo esto que estamos platicando. En ese sentido es por ahí, ¿no? La invitación que hago y por supuesto me enriquece o me ha enriquecido mucho escuchar sus reacciones sobre estas ideas que pude plantear. Nuevamente, gracias. Pues muchísimas gracias. Agradezco a todos los miembros del Grupo Interdisciplinario de Ciudades Turísticas el haber estado, el haber aportado a esta plática. Esperamos que todos los que nos escuchen puedan vertir sus comentarios a partir del chat de este video. Agradecer y felicitar al doctor Alfonso González Damián, hoy ya SNIT 2, miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel 2, y a Rebe, también Rebe, doctora, felicidades por tu incorporación en el nivel 1. Muchísimas gracias, los esperamos próximamente en la siguiente plática que vamos a tener esta vez con la doctora Mónica Velarde a finales de este mes. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.